frecuencia respiratoria, si el paciente habla, si tiene sibilancia y si tiene disney. Eran 5 parámetros clínicos que teníamos. También dicen ellos, tenemos que ver cómo está el pico flujo expiratorio del paciente y cómo está la saturación de oxígeno del paciente. Es idéntico, es prácticamente lo mismo. Acá menciona, paciente con crisis asmática, tenemos que utilizar beta agonista, tampoco especifica corta o larga duración, de 10 a 30 minutos, entonces hasta ahora está todo igual, y vamos a utilizar con oxigenoterapia, vamos a utilizar vía inhalatoria si la saturación del paciente es 94. Yo dicen 95. No creen mucho problema con eso. Si 94 o 95 vamos a considerar en los dos. En Paraguay utilizamos GINA. GINA dice 94. Pero no se preocupen, por 1% de saturación no le vamos a poner que está mal. Tenemos que evaluar la respuesta del paciente y vean cómo es diferente la guía que utilizan en Brasil. En Brasil dicen, lo mejor que podemos hacer para reevaluar al paciente es ver cómo está su pico flujo expiratorio. Entonces, después de haber hecho estas 3 dosis, esos hasta 3 PAF, 2 o 3 PAF de salbutamol, hicimos las 3 dosis. Después de que hicimos esas 3 dosis, lo mejor es evaluar el pico flujo expiratorio del paciente. Y acá están los valores iguales a los que teníamos en la evaluación inicial. Si el pico flujo expiratorio del paciente es mayor a 70%, el paciente puede irse de alta. El paciente se va a su casa, pero sigue con el tratamiento domiciliario. ¿En qué consiste el tratamiento domiciliario? Va a seguir utilizando su beta-2 agonista de corta duración, acá ya no el de larga duración, beta-2 agonista de corta duración, 2 PAF, y esto vamos a hacerlo cada 4 horas. La vida media del salbutamol, 6 horas, entonces prefieren hacerlo cada 4 horas, hasta completar 48 horas. Y todos los pacientes que tuvieron crisis asmática, independientemente de la gravedad, necesitan corticoides sistémicos. Corticoides sistémicos, si el paciente tolera vía oral, vamos a hacerlo vía oral. Entonces vean, acá chicos, corticoides vía oral por un máximo de 7 días. Entonces eso es lo máximo que podemos pasarle al paciente. Primer caso clínico que podemos tener en el examen sería un caso clínico con un paciente que tuvo una buena mejoría después de haber hecho las 3 dosis de ataque. Y se les pregunta a ustedes cuál es la conducta del paciente. Y van a encontrar este valor, van a encontrar 80, 75, 85, un valor mayor a 70. El paciente se va de alta, pero continúa con su salbutamol, 2 disparos cada 4 horas y corticoides vía oral por lo menos hasta 7 días, máximo de 7 días. Segunda posibilidad, chicos, hicimos el tratamiento inicial del paciente, pero nuestro paciente tuvo una respuesta parcial al tratamiento. Esto quiere decir, el paciente no respondió favorablemente al tratamiento inicial, no está con mucha dificultad respiratoria, pero continúa con un poco de sintomatología. Y acá lo que ayuda a clasificar de nuevo el pico flujo expiratorio. Paciente con peak flow después del tratamiento entre 50 y 70, el paciente se queda internado. El paciente no pasa a sala de internado, sino que queda en observación. Mantenemos al paciente dentro de la enfermería, dentro de la observación, y volvemos a repetir nuestro beta-2 agonista. Lo que se hace, chicos, es espaciar un poco más. En el tratamiento inicial decían 10 a 30 minutos. Ahora vamos a espaciar un poco más. Vamos a hacerlo cada 30 o cada 60 minutos.
Y esto hasta completar 4 horas de tratamiento. Entonces, ven ustedes, hasta completar 4 horas de tratamiento, el paciente va a ir recibiendo su beta-2 agonista. Lo ideal es hacerlo cada 30 minutos, chicos. Siempre lo ideal es hacerlo con la menor cantidad de tiempo posible, hasta completar un total de 4 horas. Y vean ustedes lo que mencionamos en la diapositiva anterior. Ellos acá recién lo manejan como una crisis moderada. Ellos acá recién asocian el bromuro de hipertrofia. Y vean ustedes de nuevo, corticoides vía oral. Y siempre corticoides por un máximo de 7 días. El paciente sigue y acá tenemos 2 posibilidades. Después de estas 4 horas, el paciente pudo mejorar o el paciente pudo empeorar. Si el paciente estaba acá y el paciente mejoró, se va acá. Si el paciente estaba acá y el paciente no mejora, disminuimos el tiempo de los beta-2 agonistas. Entonces vean, tercer caso clínico, tercera posibilidad que tenemos nosotros es un paciente que le hicimos su tratamiento inicial de la crisis asmática con su salbutamol, 2 disparos cada 10 minutos. Terminamos en 30 minutos, evaluamos al paciente. Si su pico flujo expiratorio está entre 35 y 50, entonces en vez de hacerlo cada 30 a 60 minutos, pasamos a hacerlo cada 20, 30 minutos. Disminuimos la cantidad. Acá vean, ya se utiliza el bromuro de hipertrofio. Y vean acá, chicos, acá ya utilizamos corticoides, pero utilizamos corticoides endovenosos. Entonces, acá, lo diferente que tenemos acá, chicos, es esto, corticoides endovenosos. Entonces, muy bien, el salbutamol, en el manejo de estos pacientes, tenemos que hacerlo siempre hasta completar 4 horas. Acá también, hasta completar 4 horas. Existen 2 posibilidades. El paciente mejora o el paciente empeora. Entonces, solamente existen esas 2 posibilidades. Si el paciente mejora, le escalonamos. En vez de hacerle cada 20 minutos, ahora le hacemos cada 30 minutos. Y volvemos a evaluar el paciente. Y así vamos descalonando para que el paciente pueda irse de alta. Es muy molesto para el paciente el manejo porque el salbutamol produce mucha taquicardia, chicos. Entonces van a ver, el paciente va a estar muy agitado, el paciente va a estar muy taquicárdico y es muy molesto para el paciente. Realmente ellos en ocasiones evitan utilizar el salbutamol cuando tienen dificultad respiratoria porque dicen, esta dificultad respiratoria va a terminar enseguida. Y si yo utilizo mi salbutamol me va a dar mucho taquicardia. Prefiero esperar. La mayoría de los pacientes, no estamos hablando de estas exacerbaciones graves, sino que crisis diurnas, crisis nocturnas, la gran mayoría de los pacientes dicen no, la taquicardia para mí es peor que la dificultad respiratoria y enseguida va a pasar la dificultad respiratoria, voy a esperar eso. ¿Sí? En reposo a veces desaparece y a veces no desaparece, pero es muy molesto la taquicardia, molesta bastante. Este manejo es para todos los pacientes mayores de 12 años. Paciente mayor de 12 años utilizamos este esquema. Paciente pediátrico es prácticamente el mismo manejo, chicos. Realmente variaría la dosis, pero los fármacos van a ser idénticos. Realmente ahora lo que decís, al comparar, es idéntico. La dosis no es cambia, la dosis no cambia. Pero este esquema es para todos los mayores de 12 años. Y por último, chicos, vean ustedes los pacientes que son de extrema gravedad. Ellos dicen no. Todos estos pacientes van a terapia intensiva, porque estos pacientes van a necesitar intubación orotraqueal y van a necesitar el sulfato de magnesio. ¿Se puede utilizar el sulfato de magnesio de forma precoz? Se puede utilizar antes de intubar al paciente en estos casos, pero la gran mayoría de las veces lo utilizamos en terapia intensiva.
porque produce efectos sistémicos en todo el cuerpo, por eso nadie se anima a utilizar en la urgencia, todo solamente en terapia. Bien, ¿ven ustedes que es bastante parecido? La pneumotecnia que les pasé a ustedes estaría dentro de estos grupos. Y vemos la diferencia entre la utilización de corticoides vía oral y corticoides endovenosos. Siempre que el paciente tolere vía oral, utilizamos vía oral. Si el paciente no tolera vía oral, usamos endovenoso y lo más rápido posible, apenas el paciente tolere vía oral, pasamos a vía oral, para que no sea invasivo para el paciente, nada más por eso. Porque el beneficio es el mismo, no tiene un mayor resultado una u otra vía de administración. Y bien, chicos, termina nuestra clase de asma con este pequeño flashcard que les trajo a ustedes. No me voy a poner a leer, lean ustedes después en sus casas. Estos son los efectos adversos de los corticoides sistémicos. Por eso no se utilizan corticoides sistémicos en el tratamiento de asma. Se utilizan los corticoides inhalados. Si utilizamos corticoides sistémicos, un máximo de 7 días para evitar todos estos efectos adversos. Bueno, chicos, dudas, preguntas. Ya son especialistas en asma. Bueno, chicos, generalmente, después de terminar cada patología, para que ustedes puedan divertirse, yo les preparo a ustedes un pequeño material. Entonces, los que tengan dispositivos Apple pueden activar sus AirDrops. Voy a compartir con ustedes para que puedan divertirse. El preconcepto. Compartan en los grupos de WhatsApp para que todos tengan acceso, por favor.